nombre es Brenda, y lo que voy a contar me marcó para siempre. Durante años aprendí a moverme en la noche, a leer miradas, silencios, actitudes. Hay personas que, sin decir una sola palabra, te advierten que algo no está bien. Siempre confié en ese instinto, hasta la noche en que entré al Motel Picasso, sobre el periférico. No era un lugar cualquiera. Desde afuera ya se notaba distinto, limpio, moderno, silencioso. Nada de luces parpadeantes ni ambientes descuidados. Por dentro parecía más un hotel de lujo que un sitio de paso. Mármol, iluminación cálida, un jacuzzi impecable. Todo transmitía una falsa sensación de calma. La cita era con un hombre llamado Ricardo, alto, serio, casi inexpresivo. Desde el primer momento algo me pareció extraño, pero no supe decir qué. Aún así, entré. La recepcionista me entregó la llave sin cruzar palabra. Subí sola. La habitación estaba en completo orden, demasiado perfecta. Ricardo estaba sentado frente a la pared, de espaldas a mí. No saludó, no preguntó nada. Pasaron unos segundos eternos hasta que se levantó. Dejó un sobre la mesa, tomó su chaqueta y salió sin mirarme. La puerta quedó entreabierta. Me quedé ahí, confundida, con esa sensación incómoda de que todo había sido demasiado fácil. Cerré la puerta con cuidado. El seguro sonó fuerte en el silencio. Fue entonces cuando el ambiente cambió. La puerta volvió a cerrarse sola. Luego, el seguro giró otra vez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensé que estaba exagerando, que los nervios me estaban jugando una mala pasada. Me acerqué a la puerta, la abrí. El pasillo estaba vacío. Nadie. Cuando regresé a la cama, el televisor se encendió solo. No había imagen, solo estática. Ese ruido seco, constante, que parece meterse directo en la cabeza. Las luces parpadearon. Y luego, se apagaron. La habitación quedó en penumbra, iluminada únicamente por el brillo azul del televisor. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla. Nada. El seguro estaba puesto. Desde afuera. Ahí entendí que algo no estaba bien. No había gritos, no había golpes, no había una presencia sobrenatural. Lo que había era encierro. Y el terror más grande no vino de un fantasma, sino de la certeza de que alguien había planeado todo. Me quedé apoyada contra la puerta, con el corazón desbocado intentando respirar. Pensé en Ricardo, en su silencio, en la forma en que se fue. No me había dejado sola por error. Había empezado un juego, y yo estaba dentro. Me obligué a mantener la calma. Apoyé la espalda en la puerta fría y respiré hondo varias veces, intentando pensar con claridad. El ruido del periférico llegaba amortiguado, como si el mundo exterior estuviera muy lejos, separado de mí por una pared invisible. Encendí la linterna del celular. La habitación volvió a tomar forma. El mármol brillante, la cama perfectamente tendida, el jacuzzi intacto. Todo seguía ahí, pero ya no era un lujo. Era una jaula elegante. El televisor seguía encendido con esa estática que parecía vibrar dentro del cráneo. Me acerqué y lo apagué. El silencio que quedó fue peor. Un silencio pesado, espeso, como si la habitación estuviera esperando algo. Fue entonces cuando vi la caja. Estaba sobre la mesa junto al sobre que Ricardo había dejado. Pequeña, negra, con un solo botón en la parte superior. No estaba ahí antes. O quizás sí, y yo no la había querido ver. Me acerqué con cuidado, como si el objeto pudiera reaccionar. La tomé con la mano temblorosa. Era ligera, simple, un control remoto. Presioné un botón. El televisor volvió a encenderse solo. Otro botón. Las luces del techo parpadearon. Otro más. La cerradura de la puerta hizo clic. Solté el control como si quemara. No era un error. No era un fallo eléctrico. Todo estaba conectado. El miedo se acomodó en mi estómago cuando levanté la vista y noté algo más. Una pequeña luz roja casi invisible, reflejada en la superficie metálica de la lámpara. Me acerqué despacio. Ahí estaba, una cámara.
pequeña, perfectamente escondida, apuntando directo a la habitación. A mí, sentí cómo se me helaba la sangre. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. No estaba sola. Nunca lo había estado. Ricardo no se había ido. Estaba mirando. Me había visto entrar. Me había visto cerrar la puerta. Me estaba viendo temblar. La idea me destrozó por dentro. No era un acto impulsivo, no era un ataque al azar. Era algo planeado, calculado. Yo no era una persona para él. Era parte de un experimento. El televisor cambió de estática a una pantalla negra, y entonces aparecieron letras blancas, grandes, imposibles de ignorar. No es un fantasma, soy yo. El mensaje duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para quebrarme. No gritó, no habló. Me lo dejó claro. El terror no venía de lo sobrenatural. Venía de saber que un ser humano estaba disfrutando cada segundo de mi miedo. Me senté en la cama con las manos temblando, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Afuera, los autos seguían pasando. La ciudad seguía viva, pero yo estaba atrapada en una habitación donde alguien tenía el control total. El resto de la noche se volvió interminable. No dormí. Me quedé sentada en el suelo, abrazando mis rodillas, mirando cada sombra, cada reflejo. Cualquier sonido me hacía brincar. Cada segundo parecía una burla. Y lo peor no era el encierro. Lo peor era saber que en algún lugar alguien estaba sonriendo. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado minutos u horas. El silencio se mezclaba con el zumbido lejano de los autos, recordándome que la vida seguía afuera, pero no para mí. Me levanté despacio, con las piernas entumidas. No podía quedarme inmóvil. Sentía que si me detenía el miedo terminaría de apoderarse de mí. Revisé la habitación con más atención. Busqué otra cámara. Miré detrás del televisor, debajo de la cama, en las esquinas del techo. Cada reflejo me hacía pensar que había otra lente observándome. La idea era insoportable. Tomé el control negro de nuevo. Lo sostuve con rabia. Presioné botones al azar, esperando que algo fallara, que la puerta se abriera por accidente, que las luces se encendieran del todo. Nada. Entonces el televisor volvió a encenderse. Esta vez no había mensaje. Había imagen. Era la habitación. Mi habitación, desde un ángulo distinto. Una toma alta, como si alguien mirara desde arriba. Me vi a mí misma caminando nerviosa, revisando las paredes, hablando sola. Verme desde fuera me provocó náuseas. De pronto, la imagen cambió. Ahora mostraba el pasillo exterior del motel. Vacío, silencioso. Luego la recepción. La chica detrás del mostrador acomodando papeles, como si nada estuviera pasando. El mensaje era claro. Nadie iba a entrar. Nadie iba a ayudarme. Sentí un nudo en la garganta. Golpeé la puerta con los puños, sin gritar, sin hacer ruido, consciente de que todo estaba siendo observado. No quería darle ese gusto. Me alejé y me senté en la cama. Fue entonces cuando entendí la verdadera intención. No era un encierro para lastimarme físicamente. Era algo peor. Quería quebrarme. Quería que dudara de mí misma, que el miedo me consumiera lentamente, que mi propia mente se volviera mi enemiga. La luz del televisor iluminaba la habitación con ese tono azul enfermizo. En la pantalla apareció otro mensaje, más pequeño esta vez. Todo es real cuando nadie te ve. Cerré los ojos con fuerza. Sentí las lágrimas bajar sin poder evitarlo. No por dolor, sino por la humillación, por saber que alguien había convertido mi vulnerabilidad en entretenimiento. El cansancio empezó a pesar. El cuerpo pedía descanso, pero la mente se negaba. Cada vez que cerraba los ojos sentía que algo iba a pasar, que la puerta se abriría, que alguien entraría. No pasó nada, solo el reloj avanzando, solo el silencio, solo la certeza de que estaba atrapada en un juego donde yo no había aceptado participar. Y lo más aterrador fue darme cuenta de algo más.
Aunque la puerta seguía cerrada, ya no estaba segura de querer que se abriera. No sé en qué momento amaneció. La luz entró poco a poco por la rendija de la cortina, como si la habitación despertara antes que yo. Mis ojos ardían. El cuerpo me pesaba como si hubiera pasado la noche entera corriendo. El televisor estaba apagado. El silencio era absoluto. Me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta. No esperaba nada, pero aún así, mi corazón empezó a latir con fuerza. Tomé la manija, giró. El cerrojo ya no estaba puesto. Abrí la puerta despacio, esperando encontrar a alguien del otro lado, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, limpio, normal, como si nada hubiera pasado. Salí de la habitación sin mirar atrás. Caminé hasta la recepción con las piernas temblorosas. La misma chica estaba ahí, tranquila, revisando su computadora. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Todo bien?, preguntó con voz neutra. Asentí. No supe qué decir. ¿Cómo explicas algo así sin sonar fuera de la realidad? Salí del motel con el sol en la cara. El ruido del tráfico me golpeó como una bofetada. La vida seguía igual, pero yo no. Durante días no pude dormir bien. Cada habitación cerrada me provocaba ansiedad. Cada televisión encendida sin sonido me erizaba la piel. Revisaba techos, lámparas, esquinas, como si siempre hubiera algo mirándome. Nunca supe quién era realmente ese hombre. Nunca supe desde dónde me observó. Nunca supe si alguien más había pasado por lo mismo. Lo único claro es esto. No fue un error. No fue casualidad. Fue planeado. Y lo más aterrador no fue estar encerrada. Fue entender que alguien disfrutó verme perder el control, sin tocarme, sin hablarme, sin mostrarse jamás. Desde esa noche aprendí algo que no se olvida. Hay personas que no buscan compañía. Buscan poder. Buscan control. Buscan verte quebrarte desde lejos. Porque a veces el verdadero terror no es lo que te persigue en la oscuridad, sino saber que alguien, en silencio, ya te está mirando. Me llamo Ana, y durante años me moví en ambientes donde el lujo y el silencio van de la mano. Lugares elegantes, eventos privados, casas enormes donde todo parece perfecto por fuera, pero donde algo siempre se siente fuera de lugar. Eso fue lo que sentí la primera vez que llegué a la Hacienda del Silencio. El nombre ya era extraño, pero nadie parecía cuestionarlo. Era un rancho a las afueras de la ciudad, con una entrada amplia, jardines bien cuidados y una fachada que imponía respeto. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado tranquilo. Llegué de noche. Las luces exteriores iluminaban los muros altos y la alberca reflejaba el cielo oscuro como un espejo negro. Desde que crucé el portón, sentí una presión en el pecho, como si el lugar absorbiera el ruido del mundo. Adentro, el ambiente era elegante. Muebles finos, copas de cristal, música suave de fondo. Un grupo de hombres conversaba en la sala, relajados, como si nada pudiera alterarles el ánimo. Reían, brindaban, hablaban de negocios, pero algo no cuadraba. El silencio entre una risa y otra era demasiado largo. El eco de las voces no se dispersaba, parecía quedarse atrapado en las paredes. Me senté en un rincón observando. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba de pie al fondo de un pasillo, una mujer con un vestido rojo, largo, elegante, completamente fuera de lugar. No hablaba, no se movía. Su postura era rígida, como si no respirara. Pensé que era parte del evento. Tal vez alguien que se había perdido. Pero había algo en su forma de estar ahí que me inquietó. No miraba a nadie. Su mirada parecía atravesar el espacio, fija en un punto que yo no podía ver. Parpadeé, y ya no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que había sido el cansancio, el ambiente, la sugestión. Volví a centrarme en la sala. Minutos después, la sentí de nuevo. Esta vez estaba en la cocina, recargada contra la pared. La vi de reojo.
Su presencia era tan pesada que el aire parecía más frío a su alrededor. Me acerqué un poco, con la intención de preguntarle si necesitaba algo. Nunca me miró. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la vi bien. Su piel era pálida, casi gris. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no caían. Y sus labios tenían un tono oscuro, como si llevaran horas sin vida. Sentí que el estómago se me encogía. Di un paso atrás, parpadeé otra vez y desapareció. Ahí supe que algo estaba muy mal en ese lugar. No era una invitada, no era alguien viva, y no estaba ahí por casualidad. Después de verla desaparecer por segunda vez, intenté convencerme de que no estaba pasando nada fuera de lo normal. Me repetí que era el cansancio, que esos lugares grandes y silenciosos siempre juegan con la mente. Aún así, algo dentro de mí sabía que no era imaginación. Volví a la sala principal. Los hombres seguían conversando como si nada. Reían, chocaban copas, hablaban de cifras y viajes. Nadie parecía notar el peso extraño que había en el ambiente. Nadie había visto a la mujer del vestido rojo. Eso me hizo sentir aún más sola. El silencio del rancho ya no era elegante, era opresivo. Cada sonido, el tintinear del vidrio, el roce de los zapatos en el piso, se escuchaba exagerado, como si el lugar mismo estuviera escuchándonos. Intenté mantener la calma, pero sentía una presión constante en el pecho, una sensación de advertencia. Necesitaba entender qué estaba pasando. Con el corazón acelerado, me levanté y caminé hacia el pasillo donde la había visto por primera vez. Cada paso se sentía pesado. El aire ahí era distinto, más frío, más denso, como si el pasillo no perteneciera al resto de la casa. Las luces eran tenues. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, eventos, personas sonriendo, cenas elegantes. Todo parecía normal, hasta que me acerqué a una de ellas. Era una foto grande, enmarcada con madera oscura. La imagen mostraba a una mujer joven sonriente, usando exactamente el mismo vestido rojo que yo había visto. Su rostro era distinto, vivo, luminoso, lleno de expresión. Debajo del marco había una pequeña placa metálica. Me acerqué para leerla. In Memoriam. Daniela. Sentí que las piernas me flaqueaban. Daniela. Ese nombre no me era ajeno. Lo había escuchado años atrás, en conversaciones apagadas, en rumores que nadie quería explicar del todo. Era el nombre de una mujer que había desaparecido sin dejar rastro, y ahora su rostro estaba ahí, colgado en la pared de ese rancho. El silencio a mi alrededor se volvió absoluto. Fue entonces cuando la sentí detrás de mí. No escuché pasos, no sentí movimiento, solo supe que estaba ahí. El aire se enfrió de golpe. No me atreví a voltear. Una presión suave, casi imperceptible, recorrió mi espalda, como si alguien estuviera muy cerca, respirando lento. En ese instante entendí algo con una claridad aterradora. La mujer del vestido rojo no estaba ahí para asustarme. Estaba ahí para advertirme, y el verdadero peligro no era ella. No sé cuánto tiempo me quedé frente a esa fotografía. El nombre de Daniela parecía vibrar en mi cabeza, como si al leerlo hubiera activado algo que llevaba años esperando ser visto. Sentí un impulso fuerte de huir, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un sonido suave detrás de mí. No era un paso, no era una voz, era el roce de tela moviéndose lentamente. Volteé con el corazón a punto de salirse del pecho. Ahí estaba. La mujer del vestido rojo se encontraba a unos metros, inmóvil. Esta vez no desapareció. Esta vez me miraba directo a los ojos. Su rostro ya no estaba deformado, pero tampoco era completamente humano. Sus ojos estaban llenos de algo más profundo que tristeza. Advertencia. Quise hablarle. Quise preguntarle quién era, qué le había pasado, por qué me seguía. Pero mi voz no salió. Ella levantó una mano lentamente y señaló hacia la sala principal. Seguí la dirección de su dedo. Desde el pasillo podía ver a los hombres reunidos, riendo, brindando.
completamente ajenos a todo. La escena parecía normal, pero ahora algo no encajaba. Sus risas sonaban huecas, repetitivas, como si el lugar las absorbiera y las devolviera sin alma. Cuando volví a mirar a la mujer, ya estaba más cerca. No caminó, simplemente estaba. Su voz llegó a mí como un murmullo que no entró por los oídos, sino directo a la mente. Aquí no es, aquí no termina. Sentí un escalofrío recorrerme entera. De pronto, imágenes comenzaron a cruzar mi cabeza sin aviso. Habitaciones vacías, pasillos cerrados, puertas que no se abrían, silencios prolongados, personas que entraban y nunca salían. No eran recuerdos míos, eran recuerdos del lugar. Entendí entonces que ese rancho no era solo un sitio elegante perdido en las afueras de la ciudad. Era un espacio que había absorbido historias, ausencias, silencios forzados. Un lugar que fingía lujo para esconder algo mucho más oscuro. La mujer del vestido rojo dio un paso atrás. «Tú aún puedes irte», susurró. «No todos pueden». En ese momento sentí una urgencia brutal. No podía quedarme un segundo más. No importaba cómo ni qué explicación daría. Tenía que salir. Sin mirar atrás caminé rápido por el pasillo. Cada paso se sentía observado. El aire parecía volverse más espeso conforme me acercaba a la salida. Cuando crucé la sala, los hombres me miraron apenas un segundo, confundidos, pero nadie dijo nada. Abrí la puerta principal con manos temblorosas. El aire frío de la noche me golpeó el rostro como una bofetada, y supe, sin necesidad de comprobarlo, que si no salía en ese momento, no saldría nunca. No recuerdo cómo llegué al auto. Solo sé que mis manos temblaban tanto que tardé varios intentos en encenderlo. Cuando por fin lo logré, arranqué sin mirar atrás. No encendí la música. No quise pensar. Solo manejé. El rancho quedó atrás envuelto en su propio silencio, iluminado por luces que ahora entendía que no eran invitación, sino disfraz. Durante el trayecto de regreso, sentía que algo seguía conmigo. No una presencia visible, sino una sensación pesada, como si hubiera cargado aire ajeno en los pulmones. Abrí las ventanas, respiré hondo, pero el malestar no se iba. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el pasillo, el vestido rojo, la fotografía con el nombre de Daniela, y sobre todo, esa mirada que no pedía ayuda, pedía memoria. Pasaron los días, y traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés, de mi imaginación. Volví a mi rutina, a la ciudad, al ruido, a la gente, pero algo había cambiado. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Lugares demasiado silenciosos, casas enormes con ventanas siempre cerradas, personas que hablaban poco y observaban demasiado. Espacios que parecían diseñados para borrar rastros. Una tarde, semanas después, recibí una llamada, un número desconocido. Contesté por reflejo. ¿Sigues trabajando en eventos privados?, preguntó una voz masculina tranquila. Sentí como la sangre se me iba de la cara. Depende, respondí con cautela. Es en un rancho a las afueras, muy exclusivo. Se llama La Hacienda del Silencio. Colgué sin decir nada. Esa noche entendí algo que me dejó helada. El rancho no buscaba personas, las esperaba. Y quienes lograban salir lo hacían solo porque alguien como Daniela intervenía. Desde entonces, cada vez que paso por carreteras largas o veo anuncios de lugares exclusivos, perdidos lejos de la ciudad, siento un nudo en el estómago. A veces, en sueños, vuelvo a ver el vestido rojo, no como amenaza, como advertencia, porque hay sitios que no quieren ser visitados, quieren ser habitados, y una vez que te ven, ya saben exactamente cómo llamarte de nuevo. Mi nombre es Valeria, y esta historia empezó como empiezan muchas cosas malas, con una conversación aparentemente inofensiva. Trabajo de noche desde hace años. No es una vida sencilla.
pero aprendes a observar, a medir a las personas, a detectar peligros antes de que se acerquen demasiado. En la calle, en los lugares concurridos, uno desarrolla un instinto que pocas veces falla. Ese día estaba en una zona llena de movimiento, gente entrando y saliendo, luces, ruido. Nada fuera de lo normal. Entonces lo vi. Un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un maletín oscuro en la mano. No levantó la voz ni hizo gestos exagerados. Simplemente se acercó, como alguien que sabe exactamente a quién busca. «Perdón que sea tan directo», me dijo, «pero hay algo en ti que no se ve todos los días». Su tono era educado, casi amable, pero su mirada era otra cosa. No parpadeaba. Me dijo que tenía una presencia especial, algo que no se aprende ni se finge, que había pasado años buscando personas así, que yo destacaba incluso entre la multitud. Mi estómago se encogió. Le dije que no estaba interesada, pero entonces sacó una tarjeta. Decía que representaba un proyecto creativo independiente. Nada claro, nada concreto. Solo palabras bonitas impresas en papel caro. «No es algo común», añadió. «Es una oportunidad distinta. Todo es discreto. Seguro». Me habló de una sesión sencilla, de un trabajo corto, bien cuidado, de un lugar céntrico, profesional, según él. Algo dentro de mí gritaba que me fuera, pero la necesidad tiene una forma muy cruel de apagar la intuición. Acepté. Me dio una dirección en el centro de la ciudad y un nombre: Román. Cuando llegué al edificio, supe que algo no estaba bien. Era viejo, silencioso, con un olor a humedad que se sentía desde la entrada. El ascensor subía lento, rechinando, como si no quisiera funcionar. Piso 12. No había letreros, no había logotipos, solo una puerta de madera con un número metálico. Toqué. Román abrió casi de inmediato. Sonrió, pero no con la boca. El lugar no parecía una oficina. Era demasiado vacío. Un escritorio, 2 sillas, una mesa. Nada más. El silencio pesaba. Me invitó a sentarme y empezó a hablar de mí, de cosas que nunca le había dicho a nadie. Cómo me movía, cómo observaba, cómo reaccionaba cuando alguien me miraba fijamente. Sentí frío. «Eres exactamente lo que he estado buscando», dijo. «Un diamante sin pulir». Le pregunté dónde estaba el equipo, la gente, el proyecto. Román señaló una puerta al fondo. «Primero quiero que pases ahí». La llamó sala, no tenía ventanas, y en ese momento entendí que había cometido un error. Entré a la sala con el corazón golpeándome el pecho. Era un cuarto pequeño, cerrado, sin ventanas, sin adornos. Solo una mesa y 2 sillas. El aire ahí dentro era distinto, más denso, como si costara trabajo respirarlo. Román entró detrás de mí. No cerró la puerta con la mano. La cerró con un cerrojo de hierro. El sonido metálico del seguro bajando fue seco, definitivo, un sonido que no deja dudas. Me di la vuelta de inmediato. «¿Qué está haciendo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Román no respondió. Se quedó parado frente a mí, observándome como si yo fuera un objeto colocado en una vitrina. Ya no sonreía. Su rostro estaba inexpresivo, vacío. «Tranquila», dijo al fin. «Todo va bien. Esto es parte del proceso». Le pedí que abriera la puerta. No lo hizo. Di un paso atrás, luego otro. Mi espalda tocó la pared fría. Sentí cómo el miedo me subía por la garganta, lento, espeso. «No hay cámaras», continuó. «No las necesito». Fue ahí cuando su voz cambió. No fue un grito ni algo exagerado. Fue un tono extraño, plano, como si no viniera de su garganta, sino de otro lugar. «Lo que busco no se captura con lentes». Mis manos empezaron a temblar. Lo miré a los ojos y entendí algo que me heló la sangre. No había nada ahí, ni enojo, ni deseo, ni emoción. Era como mirar un espacio vacío. «Te vi desde lejos», dijo. «Entre toda esa gente. Te reconocí». Sentí náuseas. «¿Reconoció qué?», pregunté. Román dio un paso hacia mí.
Tu miedo, susurró. Tu capacidad de sentirlo. Mi respiración se aceleró. Busqué con la mirada alguna salida, algo con que defenderme, pero el cuarto estaba diseñado para eso, para no ofrecer nada. Entonces metí la mano en mi bolsa casi por reflejo. Sentí la horquilla. Era pequeña, frágil, pero en ese momento fue lo único real que tenía. Me acerqué lentamente a la puerta, fingiendo calma. Román me observaba, sin moverse, como si supiera exactamente lo que iba a intentar. «No pierdas tiempo», dijo. «Nadie escucha aquí». Introduje la horquilla en el cerrojo. El metal estaba frío. Mis dedos apenas respondían. Román se acercó más. «No eres la primera», dijo. «Solo la correcta». El miedo dejó de ser solo miedo. Se convirtió en urgencia. Forcé el cerrojo una y otra vez, ignorando el temblor de mis manos, ignorando su respiración detrás de mí, hasta que, clic, el seguro se dio. Abrí la puerta de golpe y corrí. Corrí sin mirar atrás. El pasillo parecía interminable. Mis pasos retumbaban contra las paredes viejas del edificio, amplificados por un silencio que me oprimía los oídos. Cada puerta cerrada que pasaba era una amenaza. Sentía, sin necesidad de verlo, que Román seguía ahí, observando. Bajé las escaleras de dos en dos. El metal del barandal estaba helado. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. No podía detenerme. Cuando llegué a la planta baja, empujé la puerta principal con todas mis fuerzas y salí a la calle. El aire frío de la noche me golpeó la cara como un despertar violento. Luces, ruido de coches, gente caminando. Todo seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Como si el infierno que acababa de vivir solo hubiera existido para mí. Me alejé del edificio hasta que mis piernas no dieron más. Me senté en una banca, abrazándome el cuerpo, tratando de recuperar el aliento. Pero el miedo no se iba. Sentía esa mirada clavada en la espalda. Volteé varias veces. No vi a nadie. Aún así, estaba segura de algo. Él no necesitaba perseguirme para seguir ahí. Esa noche, no dormí. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse. Cada ruido me hacía saltar. Cerraba los ojos y veía su rostro sin expresión, sus ojos vacíos, su voz diciendo que me había reconocido entre la multitud. A la mañana siguiente decidí denunciar. Fui con las autoridades y les conté todo. El encuentro, la tarjeta, la dirección, el piso 12, el cerrojo, el nombre, Román. Me escucharon con cara seria. Tomaron nota. Me dijeron que investigarían. Pasaron varios días. Cuando me llamaron, la voz de la gente fue seca, desconcertante. Fuimos a la dirección que nos dio. Me dijo, el edificio está desocupado desde hace años. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que desocupado?, no pregunté. Yo estuve ahí. No hay oficinas activas, continuó. No hay registros de ninguna agencia. El piso 12 está clausurado. Le pregunté por Román. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No existe ninguna persona con ese nombre vinculada al lugar. Colgué. Me quedé sentada, mirando la pared, con una certeza que me heló la sangre. No había escapado de una persona. Había escapado de algo que sabe elegir. Desde entonces dejé esa zona. Cambié rutas, horarios, hábitos. Aún así, a veces siento que alguien me observa en medio de la gente, como si entre cientos de rostros uno supiera exactamente quién soy. Y entonces recuerdo sus palabras. Te reconocí. Después de ese día, nada volvió a ser igual. Intenté convencerme de que había sido una coincidencia, un engaño bien planeado, un hombre enfermo jugando con el miedo de la gente, pero cada vez que trataba de darle una explicación lógica, algo no cuadraba. Demasiadas piezas no encajaban. El edificio no existía. La agencia nunca estuvo ahí. El nombre de Román no aparecía en ningún registro. Y aún así, yo había estado encerrada en ese cuarto. Dejé de moverme con tranquilidad. Empecé a mirar a la gente a los ojos buscando señales. Dejé de aceptar propuestas, de confiar en palabras bonitas, de creer en promesas envueltas en dinero fácil.
El simple hecho de que alguien se me acercara en la calle hacía que el corazón se me acelerara. Por las noches, el insomnio se volvió parte de mi rutina. Cerraba los ojos y veía el cerrojo. Escuchaba el clic del metal. Sentía esa voz sin emoción, repitiendo que mi esencia era lo que buscaba. Lo peor no era el recuerdo, era la sensación de que no había terminado conmigo. A veces, en lugares llenos de gente, sentía un frío extraño recorrerme la espalda. Volteaba instintivamente, segura de que iba a encontrar esa mirada vacía entre la multitud. Nunca veía a nadie, pero el miedo seguía ahí, intacto, como si supiera que había sido observada una vez y que eso era suficiente. Con el tiempo entendí algo que me quitó la paz para siempre. No fue el dinero, no fue el lugar, no fue el error de confiar. Fue que me vio, entre cientos de personas, me eligió. Y eso es lo que más terror me da ahora. Saber que hay cosas, o personas, que no necesitan tocarte para marcarte. Que basta una mirada, una decisión silenciosa, para convertirte en parte de su historia. Hoy sigo con mi vida, pero ya no soy la misma. Camino más rápido. Evito lugares cerrados. No acepto conversaciones largas con desconocidos. Y cada vez que alguien me observa demasiado tiempo, una pregunta vuelve a mi mente. ¿Me está mirando o me está reconociendo?